No tengo ninguna duda de que el comunismo es malvado por naturaleza, pero si la maldad tuviera nombre se llamaría Pol Pot. Hagamos un pequeño resumen del primer episodio. Pol Pot nació en Camboya, un país que hace frontera con Vietnam. Su verdadero nombre era Salot Sar y durante su juventud estudió en París, donde se hizo comunista. Pol Pot formó un partido conocido como el Khmer Rojo. Su misión era instaurar el verdadero comunismo en Camboya. Tras el fin de la guerra de Vietnam, Pol Pot y los Khmer Rojos aprovecharon la inestabilidad social y política para hacerse con el control del país. La gente en Camboya saltaba de felicidad y alegría. Pol Pot había llegado al poder. Pero este hombre tenía un sueño muy peculiar: hacer su propia revolución cultural, tal y como Mao había hecho en China. Durante esta etapa, el líder chino Mao Zedong acabó con la vida de 2 millones de seres humanos. Y a pesar de esta locura, Pol Pot consideró que Mao era un tibio, una persona que no había llevado el comunismo hasta sus últimas consecuencias, al verdadero nivel. Y entonces Pol Pot pensó aplicar el verdadero comunismo en Camboya. Y créeme cuando te digo que lo que verás a continuación es el verdadero rostro del comunismo. La pregunta que ahora podemos hacernos es: ¿cómo lograría Pol Pot su cometido? Muy sencillo, haciendo todo a máxima velocidad. El primer día en el que tanto Pol Pot como los Khmer Rojos toman el poder de Camboya, se les ocurrió la loca idea de engañar al pueblo camboyano y decirles que Estados Unidos planeaba atacar las principales ciudades del país. Seamos claros, ante un evento de esta magnitud, como lo es la invasión extranjera de un país, es obvio que hay que evacuar a la población, y por eso el Khmer Rojo planeó la evacuación masiva de las personas. Le pidieron a cada camboyano hacer sus maletas inmediatamente e irse de las ciudades, ya que éstas serían atacadas por los gringos. Obviamente era mentira, pero todo fue tan rápido que el pueblo les creyó, y es que tenía todo el sentido del mundo que esto sucediera, ya que acababa de terminar la guerra de Vietnam, y era lógico que ante el caos, la urgencia y el pánico, las personas decidieran salir corriendo de sus hogares. Los Khmer Rojos le dijeron a la gente que esta sería una medida temporal, pero no fue así. Esto sería permanente, pero en aquel entonces nadie lo sabía. La realidad es que los Khmer Rojos eran pero tan comunistas que soñaban con una sociedad campesina, lo cual es bastante peculiar porque la gran mayoría de los líderes del Khmer Rojo habían estudiado en París, Francia, una de las ciudades más grandes del planeta Tierra. Y a pesar de esto, ellos soñaban con vivir en el campo, ya que consideraban que esto era puro, mientras que el capitalismo representaba lo peor de la sociedad y los seres humanos. Así que el Khmer Rojo era nada más y nada menos que una tiranía campesina. Esto irónicamente me recuerda a un tal Evo Morales y un hombre llamado Pedro Castillo. Seguramente los conocen, ¿verdad? Todo fue pero tan rápido que en cuestión de tan solo unas horas, el Khmer Rojo había enviado a toda la población camboyana al campo, y las ciudades se quedaron completamente vacías, y estarían así durante los próximos 4 años. Y fue en este instante en el cual los Khmer Rojos comenzaron con la locura. Incendiaron coches, abolieron la moneda. Así es, el dinero dejó de existir. Agarraron las maletas de las personas y les quitaron toda su ropa. Ahora ya no sería necesaria, ya que representaba lo peor de la sociedad capitalista. Y además la ropa marca una distinción de clases sociales, algo que no se puede permitir en el nuevo marxismo-leninismo de Pol Pot. Y la brillante idea que tuvieron los Khmer Rojos fue vestir a todos de negro. Ahora, toda la población camboyana sería igual. Todos vestirían exactamente de la misma manera. Pol Pot tomó el control de los medios de comunicación, y además los Khmer Rojos cortaron las líneas telefónicas. Sin automóviles, sin ropa, sin casa, sin dinero, en el campo, en medio de la nada y sin manera de comunicarse, Pol Pot había desconectado a los camboyanos del resto del mundo. Aquí es donde da inicio la utopía comunista que Pol Pot tanto había soñado. Apenas llegaron al campo, Pol Pot colectivizó a la población a extremos nunca vistos. Era hora de crear el verdadero comunismo. Los Khmer Rojos obligaron a una población acostumbrada a su vida de ciudad a cultivar sus propios alimentos, algo que por lógica muchos de ellos no sabían hacer, a lo que Pol Pot respondía: si quieres comer, trabaja. Esto me da bastante gracia porque en todo el mundo un gran porcentaje de los seguidores del socialismo son vagos y no les gusta trabajar. Y es chistoso porque son incapaces de entender que una sociedad no puede subsistir sin trabajo.
Y de una vez te lo digo, si tú eres seguidor del socialismo también tendrás que trabajar. Sin embargo, no habrá una recompensa por tu esfuerzo. Pol Pot también obligó a las personas que recordemos que vivían en ciudad a construir sus propias casas con materiales básicos como paja o madera, en condiciones terribles e inhumanas. De hecho, varios expertos e investigadores alrededor del mundo concuerdan con que Pol Pot llevó a Camboya a la edad de piedra. Y como era lógico, ante esta locura muchas personas se opondrían. Es decir, era obvio que el pueblo no se quedaría de brazos cruzados. Esto era inhumano y además recordemos que supuestamente era temporal. ¿Por qué pasaban los días, las semanas, los meses y los años y la gente no había vuelto a sus casas? Pero cuidado, la disidencia en el marxismo-leninismo no está permitida y no será tolerada. En el socialismo, todos los opositores al régimen serán aplastados como cucarachas. Y precisamente eso fue lo que sucedió en Camboya. Si tú te oponías al Khmer Rojo, acababan con tu vida. Con el paso del tiempo, más y más personas se rebelaban y el Khmer Rojo los eliminaba. Pero hubo un momento en que llegaron a ser tantos que Pol Pot comenzó a volverse paranoico y una idea comenzó a rondar por su cabeza. Como todo buen comunista, Pol Pot aseguró que el mayor enemigo del país no estaba en el extranjero, sino que se trataba del enemigo oculto que estaba dentro de su propio territorio. Se trataba de toda aquella persona que tenía ideales capitalistas. Pero como tú y yo sabemos, esto es bastante subjetivo. ¿Cómo podemos saber que una persona está a favor del capitalismo? Pol Pot encontró una simple solución. Ante la mínima sospecha, elimínalos. El primer motivo era tener valores y creencias religiosas. Como sabemos, los dictadores comunistas están obsesionados en acabar con la religión. Es uno de sus mayores enemigos. Y es que, como diría nuestro querido Javier Milei, el comunismo está plagado de pecados capitales. Allí tenemos la envidia, el resentimiento, el robo. Por eso es que la gran mayoría de las personas religiosas son capitalistas, son conservadores, están a favor de la vida y de la propiedad privada. Y esto es algo que el comunista no puede permitir, porque en el marxismo-leninismo el líder supremo se convierte en el nuevo Dios. Pol Pot también mandó a eliminar a todos los terratenientes, dueños de casas, propiedades o empresas. Recordemos que muchos comunistas sueñan con un mundo sin propiedad privada, pero esto no acaba aquí. Pol Pot también quiso acabar con los intelectuales, porque según su criterio, estas personas tenían ideales capitalistas. Los Khmer Rojos comenzaron a investigar entre toda la población quién podía ser un intelectual. Había que perseguirlos y acabar con ellos. Pero obviamente hubo un punto en el cual muchas de estas personas sabían que Pol Pot iba a acabar con sus vidas, y por ende mentían y decían que no eran intelectuales. Así que los Khmer Rojos decidieron acusar de intelectual a toda aquella persona que usara lentes. Así como lo escuchas, si tú tenías lentes, seguramente es porque leías mucho y por ende debíamos eliminarte. También comenzaron a perseguir a toda persona que hablara más de un idioma, porque es lógico, si una persona habla inglés, francés, italiano, español y mandarín al mismo tiempo, seguramente debe ser un intelectual. Y hay que acabar con ellos. Lo cual es bastante irónico porque tanto Pol Pot como los Khmer Rojos estudiaron en Francia y hablaban francés. Pero seguramente ya lo sabes, el típico doble pensar de los comunistas. Pero aquí no se acabó la locura de estos sujetos. Ahora había llegado el momento de eliminar a toda aquella persona que no aportara a la sociedad. Así que decidieron acabar con la vida de enfermos y ancianos, porque eran inútiles, no servían para nada. Pero esto no se acabó aquí. El Khmer Rojo consideró que las mujeres no eran del todo aptas para realizar trabajos fuertes, por ende debían encontrarles una nueva función, una nueva forma en la cual ellas fueran útiles, y la encontraron en la reproducción. Durante esta época las mujeres fueron utilizadas como ganado, simplemente servían para dar hijos y ya. Y mucho ojo, las mujeres no podían negarse, ellas estaban obligadas a tener hijos, sí
o sí. Y si no aceptaban a tener una relación, las hacían hacerlo por la fuerza. En Camboya se vivió uno de los momentos más terribles en la historia de la humanidad. El pueblo camboyano sufrió muchísimo. Las secuelas fueron imborrables. Por si fuera poco, tanto Pol Pot como los Khmer Rojos tomaron a los más jóvenes y los adoctrinaron durante 4 largos años. Durante este periodo le pedían a los chicos, a los chavales, a los pibes colocar artefactos explosivos en el suelo. Hablamos de minas. Todo esto para prepararse ante una posible intervención extranjera, la cual irónicamente sí sucedió, ya que Vietnam tomó el control de Camboya y tanto Pol Pot como los Khmer Rojos se vieron obligados a huir. Y la gran mayoría de ellos, incluyendo a Pol Pot, nunca pagaron por sus crímenes. Jamás. Lamentablemente fueron 4 años de pesadilla, en los cuales los camboyanos fueron incapaces de comunicarse con el resto del planeta. Nadie sabía lo que ocurría en ese país y el saldo fue terrible, brutal. 1/3 de la población perdió la vida. Se estima que en aquella época vivían 6 millones de camboyanos y 2 millones fueron quienes dejaron de existir. Fue tal el tamaño de la locura que en la actualidad la mayoría de la población camboyana es extremadamente joven y los ancianos casi no existen. E incluso el Khmer Rojo colocó tantas minas que a día de hoy siguen haciendo explosión. Así que ya lo sabes, si visitas Camboya, mucho cuidado con andar caminando libremente por el campo. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que a pesar de todo lo que sabemos, hay muchísimas personas que apoyan a estos tiranos. Hay muchos académicos y filósofos que sueñan con llevar a cabo esto en sus respectivos países. Incluso hay algunos otros que te dicen que esto no era verdadero comunismo. ¿Te imaginas? Exactamente lo mismo que dijo Pol Pot. Lo más gracioso es que la historia nos demuestra que conforme más nos acercamos a la esencia del comunismo, mayor es el tamaño de la tragedia. Pol Pot fue el más loco de todos y acabó con 1/3 de su gente. Después le siguió Mao y 80 millones de seres humanos perdieron la vida. ¿Quién le sigue? ¿Stalin? Casi 30 millones se fueron al más allá. Por donde le veas, el comunismo nunca ha funcionado y jamás lo hará. No importa quién, cómo, cuándo o dónde se implemente. Créeme cuando te digo, no funcionará. Incluso si yo mismo lo aplico, voy a fracasar. Lo gracioso es que esta historia no comenzó en Camboya, sino en París, Francia, en la ciudad Luz, en un lugar lleno de artistas, de filósofos, de académicos e intelectuales, que constantemente se preguntan cómo hacer del mundo un lugar mejor. Y es bastante gracioso porque la inmensa mayoría de ellos aseguran no ser comunista, sino que sus valores e ideales van más allá del socialismo y del capitalismo. Regularmente suelen decirse a sí mismos como postcapitalistas o alguna tontería por el estilo. Siempre inventan alguna palabra, tal y como Hugo Chávez alguna vez lo hizo. Yo no soy socialista, no, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Vamos más allá del socialismo, incluso más allá del capitalismo salvaje, como lo llama el Papa Juan Pablo II. ¿Saben? A mí todo esto me parece muy peculiar, porque alguna vez tanto Pol Pot como sus secuaces estuvieron en París, Francia, cuestionando el capitalismo, preguntándose cómo hacer un mundo mejor. Y terminaron cometiendo una de las locuras más grandes en la historia de la humanidad. Cualquier país del mundo donde el comunismo se ha implementado ha fracasado rotundamente. Y te lo voy a demostrar. Porque Pol Pot no es el único tirano comunista que hay en este planeta. Hay muchos más que han cometido locuras enormes. Y a continuación te mostraré a un dictador marxista pero tan loco que te sorprenderá. Créeme cuando te digo que la locura apenas está por comenzar.